El estudio de hoy se titula En memoria de mí y no va a poder ser tan profundo como hubiese querido, porque mientras más lo estudiaba, más me daba cuenta de puntos de conexiones, ¿verdad? Y cómo el tema se seguía amplificando. Así que voy a estar compartiendo solamente algunas cosas de este tema. En memoria de mí, una frase muy conocida, utilizada por Jesús en la última cena o en la Santa Cena o cuando se estableció la comunión, ¿verdad? Eh, este ritual, este rito, eh, que es podríamos decir, un emblema del nuevo pacto. Ahora, en cuanto a los emblemas de la Santa Cena, leemos lo siguiente en Mateo 26, del 26 al 28, dice: Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pactos. Una aclaración: cuando dice testamento aquí, en otras versiones puede ser que diga pacto. La palabra es pacto, ¿verdad? Se refiere a un pacto, ¿no? Y lo primero que notamos es que Cristo tomó el pan, no es que se lo bebió. Cuando dice tomó, es tomar de agarrar. Nosotros acá en Puerto Rico utilizamos mucho el tomar para, para darle un significado de beber, ¿no? Pero tomar también implica eh, agarrar, ¿no? Tomar con las manos, ¿no? Así que tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y cuando dijo tomad, comer, no era que bebieran y comieran, sino tomad, tomen el pan. Aquí está, toma. Tomad, comer, este es mi cuerpo. Así vemos cómo el pan, Cristo le da un significado de su cuerpo, ese es su cuerpo. Y luego dice, tomando la copa, es decir, agarrándola, habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. ¿Y qué vemos aquí? Que el pan que es partido y dado para que se coma representa el cuerpo de Cristo, y este pan es comido. También la copa que es tomada y es dada por Jesús y es tomado por los discípulos, es bebida, y esta copa representa la sangre de Cristo, también llamada la sangre del Nuevo Testamento o la sangre del Nuevo Pacto. Así que vemos un orden en que se dieron los eventos. Primero, Cristo tomó el pan, lo partió, lo dio, explicó lo que significaba, el pan es comido. Luego vemos la copa que es tomada, es dada, se bebe, y se explica también lo que representa el tomar de la copa, que representa la sangre de Cristo, y también se le llama que es la sangre del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. En Lucas 22 también se nos describe este evento, y se nos dice lo siguiente en Lucas 22 del 14 al 20. Y llegada la hora se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Y les dijo: con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es interesante, ¿verdad? Aquí no hemos terminado, pero hasta aquí vemos donde Jesús le explica que era su anhelo, era su deseo participar de esa Pascua, ¿verdad? Con ellos, de comer la Pascua con ellos. Y dice algo bien interesante, que no comería más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, en el reino de Dios se ha de celebrar una Pascua y Cristo volvería a comer de los emblemas que estaba participando en ese momento con ellos,
Y dice que tomando la copa también dio gracias y también dijo que no bebería del fruto de la vid. Y ahí se nos deja saber que lo que están bebiendo era del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Así que estos emblemas serán nuevamente tomados y Cristo no dice que no participaría de ellos hasta que lo pueda, ¿verdad? Que los pueda hacer después que el reino de Dios se cumpla o el reino de Dios venga. Muy interesante esto. Entonces nos sigue diciendo, y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y se nos explicaba en Mateo que era derramada por vosotros para remisión de pecado, es decir, para remitir el pecado, para sacar el pecado, para eliminar el pecado. Como decía la profecía, ¿verdad? La profecía acerca del Mesías que quitaría el pecado. Y eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La remisión de pecado o el perdón de pecado es un proceso donde también el pecado es quitado de la persona. El pecado es abandonado, se le da libertad a las personas del pecado. Y es interesante cómo esta palabra remisión de pecados, la palabra que aparece como remisión aquí es utilizada en la Biblia y en muchas instancias utilizada como liberación del pecado. De hecho, cuando Jesús en Lucas 4 comenzó a leer del rollo de Isaías y comenzó a leer la profecía que hablaba de cómo él fue enviado y lleno del Espíritu de Dios para libertar a los cautivos y dar libertad a los presos, ¿verdad? Esa palabra de liberación y de libertad es la misma que aquí aparece como remisión. Así que cuando vemos que por nosotros es derramada esa sangre y es para remisión de pecados, para libertad del pecado. La sangre de Cristo liberta al hombre del pecado. No de las consecuencias, nada más que lo liberta del pecado. Lo hace libre del pecado. Porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nos liberta de ser esclavos del pecado. Es decir, nos da la victoria sobre el pecado. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Voy a tratar de concentrarme aquí en lo que es el tema que queremos traer. Lo que vemos aquí en Lucas 22 del 14 al 20 también es que Cristo toma el pan, da gracias, lo parte y les dice que, perdón, y les da también el pan, o sea, él lo toma, da gracias, lo parte, les da el pan a los discípulos y dice, le explica su significado, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado o comido, tomó también la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y según Mateo, pues también lo insta a beber. Y según Corintios, también se dice que se haga en memoria de él. Así que el comer el pan, que es su cuerpo, ¿verdad? En símbolo, ¿verdad? Un emblema de su cuerpo. Y el beber la copa del fruto de la vid, que es un emblema de su sangre o de la sangre del nuevo pacto, se nos insta a que se haga en memoria de Cristo. Específicamente se hace una conexión muy interesante entre la sangre y el nuevo pacto. Entre esta sangre y el nuevo pacto. Y se dice que la copa es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y en Mateo vimos que esta es la sangre del Nuevo Pacto, la cual es derramada para remisión de pecado. Entonces nosotros queremos ver la conexión que existe entre estos emblemas de la Santa Cena y el comer la carne y beber la sangre de Cristo. Y para eso vamos a tener que volver a Juan 6, donde estuvimos viendo algunos versículos la semana pasada. Y vemos lo siguiente en Juan 6 del 26 al 29.
Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y qué vemos aquí en estos versículos? Jesús había obrado la multiplicación de los panes y los peces el día anterior y en la noche había cruzado sobre el mar. De hecho, había caminado sobre el mar. Había llegado al otro lado. Los hombres habían visto que Jesús no se había montado en la barca con sus discípulos. Sin embargo, lo encontraron al otro lado y le dicen, ¿cómo llegaste hasta acá? Y lo empezaron a buscar y Jesús le dice, me están buscando no porque viste los milagros, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y luego le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El comer el pan que ellos habían comido, ¿verdad? Los panes y los peces, ese alimento que ellos habían tenido el día anterior, había sido un alimento perecedero, un alimento material, una comida que perece. Y Jesús le dice, ustedes me están buscando por esa comida, por la que perece. Porque me están buscando por los beneficios materiales, pero insta a que busquen la comida verdadera, que es la que a vida eterna permanece. Y ahí ellos le hacen una pregunta y le dicen que ellos deben hacer para realizar las obras de Dios. Y él le dice que creáis en el que la ha enviado. Así que Jesús está conectando el comer la comida que no perece, es decir, la comida que a vida eterna permanece, al creer en Él, al recibir sus palabras. Al creer no solamente que Él es el enviado de Dios, sino también que reciban sus palabras, que es a lo que Él lo está instando. Más que los alimentos físicos, hay un alimento espiritual que Él quiere que ellos reciban. Pero el ser humano carnal tiene los ojos fijos en las cosas carnales, en las cosas físicas, en las cosas materiales, en su sustento de hoy para sostener su vida en lugar de buscar aquello que a vida eterna permanece. Y continuamos leyendo en los versículos del 30 al 33. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que Jesús, que le había dicho que lo único que ellos debían hacer era creer, y les dijo que eso era una obra de Dios, porque Dios es, ¿verdad? La fe es dada como un don al hombre para que el hombre elija creer, para que el hombre lo ponga en práctica, para que el hombre decida dónde poner su fe, si en las palabras de Dios o creer cualquier otra cosa. Entonces, ellos le dicen, ¿qué señal haces tú? Haz otra señal para que nosotros creamos. Y miren qué interesante que anteriormente Jesús les había dicho, no fue porque viste los milagros, porque vieron milagros y fueron las señales, que ustedes mismos fueron saciados de este pan, ustedes se beneficiaron de estas bendiciones y por eso es que me están buscando, por el beneficio que pudieron tener para ustedes. Pero aún la señal milagrosa no hubiese sido suficiente y no es suficiente para ustedes para que crean, porque no están recibiendo la palabra, sino que están buscando simplemente para seguir recibiendo algún beneficio. Y esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos cómo, o sea, en qué sentido nosotros buscamos a Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Que no hay ni uno que realmente lo haga. Pero hay personas que de alguna manera se acercan, pero es porque Dios lo está de alguna manera atrayendo. Pero nos acercamos a Él por los beneficios o por miedo a las consecuencias. ¿Cómo nos estamos acercando? Estamos acercándonos realmente para recibir esa palabra, ese verdadero pan de vida del cielo. Ahora, volviendo acá a los versículos, vemos que ellos dicen que Moisés les dio
pan del cielo. Y ellos están cuestionando si Jesús verdaderamente es el profeta del cual Moisés le había dicho, profeta como yo os levantará Jehová de entre vosotros. Y entonces les dice, no, porque Moisés nos dio pan del cielo. Y Jesús les dijo, el maná que ustedes comieron no es pan del cielo. Eso era un alimento material. Eso era un sustento material. El verdadero pan del cielo, el pan de vida, el pan del cielo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan. Y Jesús ya está comenzando a dirigir las miradas espirituales, ¿no? ¿Verdad? Las mentes hacia su persona como el verdadero pan del cielo, como aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que aquí Jesús comienza a hablar de sí mismo como el pan que descendió del cielo. Y en Salmo 104:15 se nos da una definición de lo que es el pan, de lo que representa el pan. Y dice así en Salmo 104, verso 15, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Aquí vemos cómo el pan representa el sustento del hombre, y el contexto en el que se está hablando en el Salmo 104 lo pueden buscar desde los versículos 1 en adelante, ¿verdad? Y específicamente los versículos más cercanos al 15, previo al 15, se nos habla de cómo Dios sustenta todas las cosas proveyendo alimento para ellas, todos los animales, todo Dios les provee. Y dice que el pan sustenta el corazón del hombre. Así que el pan es un símbolo del sustento físico del hombre. También en Génesis 18:5 leemos lo siguiente. Esto fue cuando Abraham recibió al Señor y a 2 ángeles más, a 3 forasteros que llegaron, y les dice que permanecieran allí. Dice el versículo 5 de Génesis 18, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Así que nuevamente se dice, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Vemos cómo el pan es un símbolo del sustento físico del hombre. El pan es un símbolo del sustento de la vida del hombre. Nos sigue diciendo en Juan capítulo 6, que después de que Jesús les dijo y se identificó a sí mismo como el pan de vida del cielo, en el versículo 41 de Juan 6 dice, y murmuraban de él los judíos porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban, decían, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo que descendió del cielo? ¿No es este el hijo de José que nosotros conocemos? Etcétera. Comenzaron a hablar de todo esto, como él dice que él es el pan que descendió del cielo. Y más adelante en el versículo 48 al 51 leemos que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí vemos cómo Jesús se identifica a sí mismo como el pan de vida y les dice, el maná no era pan de vida porque los que lo comieron igual murieron en el desierto. De hecho, la inmensa mayoría murió en el desierto sin entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque comían del sustento material, pero no recibieron las palabras mezcladas con fe. Nos dice Hebreos capítulo 4, verso 2. Sin embargo, Cristo se identifica a sí mismo como el pan vivo que desciende del cielo, y si alguno come ese pan, el pan vivo que es Cristo, vivirá para siempre. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que vemos que el que come la carne de Cristo, el verdadero pan viviente celestial, el pan de vida del cielo, vivirá para siempre. Y en los versículos subsiguientes Jesús añade algo a comer esta carne. ¿Cómo se come esta carne? ¿Se come de manera kosher? ¿Se come quitándole la sangre a un lado? ¿Separándole toda la sangre hacia un lado, ¿verdad? Eliminándole toda la sangre posible y toda la grasa. ¿Cómo se come esta carne de Cristo? Espiritualmente hablando, ¿no? Nos dice en Juan 6,
53 al 56. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Wow. Jesús añade a comer su carne el beber su sangre. Así que esta carne de cual está hablando, que da vida al mundo, Él como pan de vida del cielo, y dice que el pan que yo doy es mi carne, y luego dice el que come mi carne y bebe mi sangre, implica que su carne, que se debe comer de este pan de vida del cielo, es la carne juntamente con la sangre, es comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Y si esto no ocurre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, solamente se tiene la vida cuando se come la carne del Hijo del Hombre y se bebe su sangre. Y esto lo repite 3 veces en los versículos del 53 al 56, donde dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y luego en el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que se hace énfasis no solamente en comer la carne, sino en comer la carne y beber la sangre. El que come la carne de Cristo con su sangre tiene vida eterna porque Cristo permanece en él. El que come la carne y bebe la sangre, no solamente la carne, sino el que come la carne y bebe la sangre, permanece en Cristo y Cristo en él. Entonces, todo esto apunta a la necesidad de que el hombre reciba la palabra. El comer la carne y beber la sangre de Cristo es explicado por Cristo cuando dice, el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto está allí mismo en el capítulo 6, en el versículo 63. El comer la carne y beber la sangre, el comer el pan de vida que desciende del cielo, como un todo, ¿no? Su carne, su sangre, implica recibir las palabras, creer las palabras de Cristo, atesorarlas en el corazón por medio de la fe. Y estuvimos viendo en estudios anteriores cómo cuando nosotros amamos a Cristo y queremos recibir su palabra y la guardamos y la atesoramos en el corazón, entonces la presencia de Cristo y de su Padre, de Dios, vienen a ser morada en el hombre. Pero en resumen aquí vemos que el pan es el sustento del hombre, el pan es la carne de Cristo, ¿verdad? Pues esto, así mismo Cristo lo estableció. La carne de Cristo representa entonces el sustento físico del hombre, ¿verdad? Si el pan representa el sustento del hombre y se nos dice que el pan es la carne que Él da por el mundo, entonces la carne de Cristo o el símbolo del pan representa el sustento físico del hombre. Y esto sin entrar en cuanto a lo que es la sangre, que a eso vamos ahora mismo. ¿Qué representa entonces el jugo de la vid de la Santa Cena? Se nos decía que era la sangre de Cristo, ¿verdad? Así mismo lo identificó, la sangre de Cristo. ¿Y qué representa la sangre? La misma Biblia nos dice lo que representa la sangre. En Levítico 17:11 leemos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestra alma sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Aquí se nos dice que la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué es lo que está en la sangre? La vida. El versículo 14 de Levítico 17 dice, porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Así vemos como dice que la vida de toda carne es su sangre. Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Otra vez vuelve y se dice que la sangre es vida.
Y en Deuteronomio 12, 23 al 25 se nos dice, solo asegúrate de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto en ojos de Jehová. Tremendo. Aquí en todos estos versículos vemos cómo se hace el énfasis de que la sangre representa la vida, aunque aquí se está hablando de forma literal, está diciendo que la vida del animal, la vida de la carne en la sangre está. Y no se ha de comer la vida del animal junto con su carne. Y esto es tremendo, ¿no? Más adelante capaz que nos da tiempo para hablar un poquito de esto, pero vemos que el pan representa la carne o el sustento del cuerpo, pero el vino representa la sangre, ¿verdad? O la vida. Y para tener vida eterna hay que participar de los dos, o hay que participar de los dos. Jesús dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No el que come mi carne o el que bebe solamente mi sangre, sino el que come mi carne y bebe mi sangre. Y yo no sé si ustedes se fijaron que había un orden que establecimos al principio en cuanto a los emblemas. Primero se comía la carne o el pan, ¿verdad?, que representa la carne o el cuerpo de Cristo, y luego se bebía la copa, se participaba de la copa que representaba la sangre de Cristo o su vida. Y esto nos lleva a darnos cuenta que hay dos tipos de vida, ¿no? El hombre puede estar vivo y no tener vida eterna. Y vemos como el que tiene vida eterna es el que participa de ambas cosas, ¿no? Tanto del sustento del cuerpo como de la vida eterna, ¿no? De la vida de Cristo, ¿no? Y quisiera que consideráramos lo que nos dice en Juan 12, versículo 25, que dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí aparece la palabra en este versículo vida 3 veces. En 2 ocasiones habla de la vida del hombre, cuando dice el que ama su vida y el que aborrece su vida. Y en estas 2 instancias la palabra vida es en griego, ¿verdad? Es psige, que muchas veces es traducida, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento como vida, o alma, puede ser que sea traducida también como alma. Pero lo interesante es que esta no es la misma palabra que aparece cuando dice para vida eterna la guardará. Entonces hay 2 tipos de vida. El que ama su vida o el que aborrece su propia vida en este mundo, ¿verdad? O el que la ama la va a perder, y el que la aborrece y el que entiende que esa no es la vida que él anhela realmente, para vida eterna la guardará. La palabra aquí es Zoe, cuando es utilizada para vida eterna ¿verdad?, en el contexto de vida eterna, la palabra utilizada es Zoe. Y vemos que hay 2 tipos de vida. Una implica la existencia o el sustento del ser humano, lo que te hace estar consciente y vivir, ¿verdad? Es la vida, punto. Es lo que nosotros llamamos vida, pero esto no es vida plena. Esto es solamente una existencia, una vida pasajera, una vida perecedera. Así como hay un alimento perecedero que sustenta la vida perecedera, hay un alimento que permanece para vida eterna, que es la palabra de Dios. Y es a lo que se nos invita a participar de esas palabras que son espíritu y que son vida, verdadera vida. Y vemos que el cuerpo, ¿verdad?, o la carne sin la sangre, representa el sustento del cuerpo sin la vida eterna, es decir, la vida pasajera. Entonces, cuando hablamos de la carne con la sangre, representa no solo el sustento del cuerpo, sino también el poseer vida eterna, en que aunque hay un cuerpo perecedero que está siendo sustentado por Cristo, también esa persona posee la vida eterna, y aunque descanse, será resucitado en el día postrero. Ahora, del sustento físico, de esta carne, de este pan del sustento físico, todos han participado, todos.
El sustento físico es un canal para que recibamos vida eterna, la vida eterna que está en el Cordero de Dios. Por eso en Hechos 17:25 se nos dice: ni es honrado con manos de hombre necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Aquí se nos dice que Dios da a todos vida y respiración y todas las cosas. Pero no todos tienen vida eterna. Aquí se está hablando de la vida y del sustento de lo que nosotros llamamos existencia. Dios da a todos vida, respiración y todas las cosas. Él es quien hace que nosotros vivamos. Pero no por eso tenemos vida eterna. En Colosenses 1:17 nos dice que es por medio de Cristo que Dios hace esto. Dice, y Él es antes de todas las cosas, aquí hablando del Hijo de Dios, y por Él todas las cosas subsisten o se mantienen en existencia. Así que no solamente Dios da vida y respiración y le da a todos todas las cosas necesarias para sustentar la vida, sino que lo hace por medio de Cristo, por medio de su Hijo, por medio del Hijo de Dios, es que nosotros recibimos el sustento, la vida, y dice que a todos, todas las cosas subsisten por medio de Cristo. Cristo ahora mismo está dándole existencia a todos y vida a todos constantemente. Aún a los que no tienen ningún tipo de respeto, temor o no valoran para nada la vida humana y hacen y deshacen, aún a esos Cristo los está sustentando. O sea que todos participan de la bendición de la existencia. ¿Con qué propósito? Más adelante vamos a llegar a eso. También en Hebreos 1:3 se nos dice, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria de Dios, y de la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es quien sustenta todas las cosas. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace que llueva sobre justos e injustos. Esas bendiciones que hacen que el hombre exista, que el hombre pueda vivir, Dios se la da a todos, y el sustento físico Dios se lo está dando a todos. Esto es algo que todos lo reciben, pero no todos reciben la vida eterna porque no todos comen la carne junto con la sangre. Porque solamente el que come la carne y bebe la sangre tiene vida eterna. En Juan 3:16 se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos plantea que solamente aquellos que creen tienen vida eterna. Aquellos que por fe reciben las palabras del Hijo de Dios son los que tienen vida eterna, porque sus palabras son espíritu y son vida. Esto es comer la carne y beber la sangre. Solamente aquellos que han estado recibiendo sustento físico, pero no se conforman con el sustento físico, sino que también quieren el sustento espiritual y que quieren recibir las palabras de Cristo, estos tienen vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y pasó de muerte a vida. Juan 6:47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todo esto para fortalecer el punto que comer la carne y beber la sangre de Cristo, participar de los emblemas, nos debe traer a nuestra mente que Cristo no solamente nos da el sustento físico, sino que nos da también el sustento espiritual. Pero nos da primero el sustento físico para que nosotros, conociendo a Dios por medio de Él, decidamos recibir su espíritu en nuestro corazón y podamos tener la vida eterna morando en nosotros. Y lo que quiero es que veamos la relación de fuente y canal, ¿no? El canal viene siendo el sustento físico, porque si no fuera por el sustento físico, no habría manera de que nosotros podamos recibir el Espíritu de Dios, porque si estamos muertos, ¿quién conscientemente puede recibir las palabras si está muerto? Por lo tanto, Cristo nos sustenta, Cristo nos preserva la vida desde la fundación del mundo.
Él es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Él nos sustenta físicamente, nos preserva la vida con tal de que nosotros, recibiendo la revelación de Dios por medio de Jesucristo, podamos eventualmente recibir su Espíritu y tengamos vida eterna. Y esto implica una crucifixión de Cristo constantemente, ¿no? Es una cruz que él lleva, que Él decide llevar. ¿Verdad? Él es el ángel de Jehová que también junto con Jehová en toda angustia de su pueblo, Él es angustiado y nos soporta, nos lleva, nos carga, nos sustenta todos los días desde la antigüedad, desde que Adán pecó. Él está sustentando a la raza humana con tal de que la raza humana tenga existencia, conciencia para conocer a Dios y poder recibir su Espíritu y que pueda permanecer Cristo en nosotros y tener entonces vida eterna. Pero se da de esa forma, no puede ser a la inversa, no se puede recibir el Espíritu, no se puede recibir la vida de Cristo, su palabra que es Espíritu y es vida, si no se sustenta primero el cuerpo. Por eso en la Santa Cena tenemos que primero, y vimos el orden que se repite, primero se come el pan, que es representativo del cuerpo y del sustento del cuerpo, para luego beber el símbolo de la sangre del nuevo pacto, que implicaría recibir la vida. Por eso ese es el orden. Y son símbolos del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto se recibe la vida, porque se recibe la palabra. En el viejo pacto no se recibe la palabra, sino que solamente se desea el sustento físico, dejando la palabra fuera, dejando la vida fuera, rechazando el escuchar la voz de Dios y simplemente buscar ganarse por méritos propios ciertas bendiciones pasajeras y materiales. O eternas en algunos casos, pero finalmente son pasajeras y materiales porque estamos enfocados en los beneficios que nosotros podemos obtener para nosotros mismos, ¿no? Estamos enfocados en la carne, ¿no? En lo que nosotros podemos obrar por nosotros mismos. Ahora, este mismo principio de un cuerpo siendo dado, ¿verdad? Un sustento físico siendo dado para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestro corazón y recibamos su palabra, está en todas las escrituras. En el Salmo 40 lo pueden leer allí, donde Cristo dice, has abierto mis oídos, y en Hebreos 10 se nos dice, me has preparado cuerpo, ¿no? Se sustenta el cuerpo, se da la existencia. ¿Con qué propósito? Para que la ley de Dios sea guardada en el corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Y entonces eso se manifiesta en proclamar y dar a conocer la justicia de Dios. También lo vemos en Ezequiel 37, en el relato del valle de los huesos secos, donde Ezequiel vio un valle lleno de huesos secos, y se le mandó a que profetizara para que entonces estos huesos se unieran y vivieran. Y se le hace la pregunta, ¿vivirán, verdad? ¿Podrán vivir estos huesos secos? ¿Vivirán esos huesos? Y lo mandaron a que profetizara, y él profetizó para que vivieran estos huesos. Pero ¿qué pasó? Se le mandó a profetizar 2 veces, porque la primera vez dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritus. Espíritu. Y la pregunta era, ¿podrán vivir? ¿Y qué es lo primero que ocurrió? Al dar una palabra, estos huesos se llenaron de nervios y de carnes, pero no había espíritu. Todavía no vivían, todavía no tenían la vida. Parecía como si tuvieran vida, pero no tenían vida. Estaban unidos los huesos, había nervios, había carne, había músculos, estaba el cuerpo, pero todavía no había vida. Y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron.
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que la verdadera vida no llegó a ellos hasta que ellos no recibieron el Espíritu, que es la palabra, que es vida. Y aquí vemos cómo el recibir el Espíritu, el recibir la palabra, el comer, ¿verdad?, el beber la sangre, todo implica recibir la vida, y es la vida eterna, la vida de Cristo, la vida del Cordero. Y todo el que come la carne y bebe la sangre, es decir, reciben las palabras de Cristo, tienen la vida del Cordero, que es vida eterna, y son escritos en el libro de la vida del Cordero. Que recibir el Espíritu, recibir la sangre, implica recibir la vida eterna por medio de la recepción de la palabra. Está bien claramente enseñado en todas las Escrituras, pero quisiera hacer un punto aquí, y es el hecho de que tanto el Espíritu implica vida, porque ahí lo dice Ezequiel, pero lo dice en muchos otros lugares de la Biblia, donde dice que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Se nos dice que el Espíritu es el que vivifica. Cristo siendo espíritu vivificante. El Espíritu es el Señor, y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También se nos dice que la sangre, ahí leímos muchos versículos donde, por lo menos como 4 versículos donde se nos dice que la sangre es la vida. Y cuando leemos en 1 de Juan 5:8, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno, está diciendo que tanto el espíritu como el agua y la sangre significan lo mismo, representan la vida de Cristo. Porque el agua de vida que Cristo nos da, nos invita a beberla de Él. Venid a mí todo el que tenga sed y beba. Y habla de beber del agua de vida. Su sangre es vida. El Espíritu es el que da vida. Así que es un mismo testimonio. Estos 3 concuerdan en un mismo testimonio. El recibir el Espíritu, el beber del agua de vida, el beber la sangre, es lo mismo, una y la misma cosa. Es recibir las palabras de Cristo, y al recibir las palabras por fe, participar de su Santo Espíritu, de su presencia santificadora en nuestra vida. Así que, ¿qué estamos viendo hasta aquí ahora? Que el comer la carne sin la sangre implicaría recibir el sustento físico sin recibir las palabras de Cristo, sin recibir su Espíritu, sin recibir su vida. Pero el comer la carne y la sangre, el comer el pan y beber el vino, tomar la copa, implica, como emblemas del nuevo pacto, el recibir sus palabras. No solamente el sustento físico, sino también recibir el pan de vida del cielo. Implica recibir la vida de Cristo, implica recibir la vida del Cordero, la vida eterna. Y aquí vemos, ¿verdad? Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué en el nuevo pacto, los emblemas del nuevo pacto, Cristo utiliza la sangre como símbolo, ¿no? Que algo que tiene que ser ingerido, mientras que en todo el Antiguo Testamento se dice que no se coma carne, que no se coma la sangre del animal. Se dice que no se coma la sangre o la carne con la sangre, sino que la sangre tenía que ser derramada en tierra, como agua siendo derramada en tierra. No se podía ingerir la sangre, y esto era, ¿verdad?, con un propósito, ¿no? Y esto es lo que queremos ver. En el nuevo pacto, como hemos mencionado, por fe se recibe la palabra de Dios, mientras que en el viejo pacto la palabra de Dios es rechazada. No hable más Dios con nosotros. No queremos escuchar su voz, no sea que muramos. Se estaba amando la vida, su propia vida, la vida terrenal, la pasajera, la existencia, pero se estaba rechazando la vida eterna, el Zoé, como habla en el Nuevo Testamento. Y vemos que
que los emblemas son distintos en el sentido del vocablo es distinto. Yo me imagino la reacción de los judíos cuando Jesús les dijo que el que bebe mi carne, perdón, el que come mi carne y bebe mi sangre, ellos se tuvieron que haber espantado porque comer sangre era una abominación. Porque las instrucciones eran que ellos no consumieran sangre. Pero entonces esto nos deja saber a nosotros que esto tenía un significado más allá de los beneficios de salud que se pudiera tener al no comer la sangre del animal, porque dice que la vida del animal estaba en la sangre. Es decir, cuando esto se consumiera, esto vendría a ser parte de ellos y ellos se animalizarían. Por eso en Deuteronomio 12 se dice que te asegures de no comer sangre, porque la sangre es la vida. Y dice que no la comerás para que te vaya bien. O sea, había un beneficio para ellos. Y ese ir bien está conectado también a hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Es decir, está conectado el no comer la vida del animal, la sangre del animal, a la capacidad que tendría el hombre para poder obedecer y hacer lo recto. Dios estaba evitando que el hombre absorbiera de alguna manera, ¿verdad? Que el hombre se nutriera de elementos de la vida del animal que le impedirían o le estorbarían hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Pero más allá de los beneficios físicos de no ingerir la sangre, vemos que también esto fue dado con un propósito de mostrarle una realidad. Esto le fue dado a un pueblo en todo el sistema sacrificial para mostrar una realidad, y es que cuando el hombre peca, el hombre está consumiendo la carne, está consumiendo el sustento físico, pero está rechazando las palabras de Cristo y está rechazando la vida eterna. Y habría muchas cosas que podríamos mencionar acerca de esto, y muchos versículos que estoy brincando por cuestiones de tiempo, pero quisiera por lo menos mencionar en Jeremías capítulo 7, donde se habla del pacto, ¿no? De lo que ocurrió, de la propuesta de Dios de que ellos entraran en pacto con Él basado en escuchar su voz, pero ellos no quisieron. Entonces leemos en Jeremías 7:21 en adelante, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne. Miren cómo les dice, comed carne. El versículo 22 dice: porque no hablé yo con vuestros padres ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de los holocaustos y de víctimas, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. En el versículo 26 vuelve y dice: mas no me oyeron ni inclinaron su oído. Como no oyen, como no reciben la palabra, coman carne. Coman carne. Vemos cómo el comer la carne implicaba pretender recibir al cordero, pero realmente sin recibir su vida, es decir, recibir solamente el sustento físico, la fuerza vital o el poder vital para seguir existiendo, pero seguir existiendo en nuestros pecados, viviendo la vida que nosotros queremos, en lugar de recibir la vida de Cristo en nosotros, y que ya no vivamos más nosotros, sino que Cristo sea quien viva en nosotros. Y el sistema sacrificial ejemplificaba esto, mostraba al ser humano que pecaba, rechazando la vida, rechazando la sangre, pero realmente comiendo la carne del cordero, queriendo tener su fuerza vital, pero dejando fuera su vida. Y es interesante que bajo el viejo pacto no había ningún símbolo que representara el beber la sangre. Y entonces tenemos el ejemplo de Abel y Caín. Abel, cuando sacrificó, entendió cómo había utilizado el poder vital de Cristo, sin su vida, sin su espíritu, sin sus palabras. Y esto, al ver la bondad de la condescendencia de Dios que le seguía proveyendo sustento físico, para que él, conociéndole, pudiera recibir también el perdón y la justicia de Dios en él, él se arrepintió.
Se arrepintió de haber crucificado a Cristo, se arrepintió de haber utilizado su fuerza vital en rechazo, en desprecio y en menosprecio y en quebranto del Hijo de Dios, tal como lo describe Isaías 53. Y Abel, comprendiendo esto por la fe, recibió la palabra de Dios, que es espíritu, que es vida, y fue justificado. Por eso se le llama el justo Abel. En cambio, Caín rechazó hacer el ritual que le mostraría su verdadera condición y su verdadera relación con Cristo. Caín rechazó ejecutar aquello que sería un ejemplo de lo que él le hacía a Cristo. No quiso admitir que él le hacía eso al Hijo de Dios. No quiso reconocer que él quería beneficiarse de unas cosas de Cristo, pero que lo estaba realmente rechazando y tirando por tierra la sangre de Cristo, que es su vida. Ahora, de todo esto podemos aprender que Dios, en su gran amor y misericordia, nos da la sangre de Cristo para reconciliarnos. Nos da la sangre de Cristo, nos da su sacrificio, nos da la vida de Cristo para obrar en nosotros un cambio que por nosotros mismos no podemos hacer. Y de esto podríamos hablar en muchísimo más, pero yo quiero que nos quedemos con esto, que Cristo nos invita a comer su carne y beber su sangre, no solamente a participar de las bendiciones materiales de las que gozamos, que Él nos está dando constantemente y continuamente, sino también participar de su palabra, de su vida, de recibir su palabra, que es espíritu y que es vida, y que tengamos esto en la memoria constantemente, de que es Él que nos da la existencia y es Él que nos quiere dar la vida eterna. Pero mientras dejemos al Cordero, la vida del Cordero fuera su palabra, que es espíritu y que es vida, solamente estamos existiendo, pero estamos muertos en nuestros pecados. Y Él nos sigue sosteniendo con tal de que lo dejemos entrar y que le dejemos morar en nuestro corazón y reinar desde allí. En memoria de mí, dice Jesús. Esto implica muchísimo, que posiblemente explotemos en otros temas, pero por ahora quédate con que cuando comemos el pan diario, no solamente el de los emblemas, recordemos que es Cristo quien nos está dando el sustento físico todo el tiempo. Pero cuando participamos de la Santa Cena y comemos el pan y bebemos de la copa, tomamos el jugo de la vid, el fruto de la vid, son emblemas de que Cristo nos está dando el todo, tanto el sustento físico como la vida eterna. Y está de nosotros, al recibir su palabra cada día, cada segundo, el participar de esa vida eterna que hace que el Cordero permanezca en nosotros y nosotros en Él. Y la pregunta es, ¿queremos la vida del Cordero permaneciendo en nosotros? Él nos ha dado su palabra como medio para que, oyéndola, atesorándola, por fe recibiéndola, Cristo more en nuestros corazones por la fe. Dios nos bendiga.